Hola, ¿cómo están? Bien, hoy día quiero hablar un poquito sobre nutrición antiinflamatoria, que es un tema del que se habla harto últimamente y es importante porque ahora sabemos que muchas de las enfermedades que existen hoy en día tienen como base una inflamación crónica persistente. Entonces, lo primero y más importante es saber de qué se trata la inflamación, qué es la inflamación. Y es importante saber que la inflamación es una respuesta normal, natural del organismo que ocurre cada vez que nos enfrentamos a una noxa, a un posible estresor o algún elemento dañino para el cuerpo. Y el cuerpo entonces genera esta respuesta inflamatoria, pero además tiene la capacidad de luego generar una respuesta antiinflamatoria. Entonces eso lo podemos ver fácilmente cuando, por ejemplo, tenemos un golpe o una herida y nos pegamos y esa zona se hincha y se pone roja y duele. Y todo eso es una respuesta inflamatoria que es normal, ¿ya? Y que es necesaria además, porque esa respuesta inflamatoria permite que no nos infectemos, permite que el cuerpo nos proteja de infecciones. Por otro lado, hace que el posible daño quede solamente ahí, que ese estresor del cuerpo que afecte solo una zona y no se esparza por todo el cuerpo. Y por otro lado, hace que después el mismo cuerpo genere esta respuesta antiinflamatoria que permite reparar los tejidos y volver a la funcionalidad normal cada parte del cuerpo. Entonces es totalmente necesario. Pero cuando les hablo de estos ejemplos, yo estoy hablando de una inflamación aguda, ¿ya? Aguda quiere decir que empieza rápido, se genera rápido y se resuelve rápido, ¿ya? Entonces dura a lo mejor unos días o un par de semanas, ¿ya? Pero cuando hablamos de la inflamación que está asociada a las enfermedades de hoy en día, estamos hablando de una inflamación crónica persistente. Es decir, que se genera una respuesta inflamatoria, pero el cuerpo no es capaz de resolverla con una respuesta antiinflamatoria, por lo tanto se mantiene y eso va generando daño, ¿ya? Y esta inflamación muchas veces decimos, bueno, pero si yo no siento nada, no me duele, ¿cómo va a estar inflamado? Y lo que ocurre es que esta inflamación crónica siempre está por debajo del umbral del dolor. Entonces, por lo general, no duele, a diferencia de una inflamación aguda, que es una inflamación más fuerte, en el fondo, que alcanza el umbral del dolor, genera una respuesta más exagerada, se ve, pero esa respuesta después se resuelve. El cuerpo es capaz de contrarrestarla y que simplemente haya cumplido su función. Entonces, cuando ocurre esta inflamación crónica persistente, se mantiene en el tiempo, que no se siente, que no duele, pero que va generando daño, esto se genera por una serie de factores a los que estamos muy expuestos hoy en día, y dentro de eso están tóxicos, que pueden ser tóxicos ambientales, tóxicos a través del agua, de alimentos, del aire, metales pesados, por ejemplo, que muchas veces acumulamos, como el aluminio, por ejemplo, el mercurio, a veces a través de algunos tratamientos dentales, o a través de alimentos o de medicamentos, o de elementos de belleza, por ejemplo, pueden a veces traer metales. Luego el síndrome metabólico y la obesidad, ¿ya? Es otro factor que genera inflamación crónica, porque la obesidad, en definición, en realidad, más allá del peso, del IMC, tiene que ver con un mayor acúmulo de grasa corporal. Y la grasa corporal, la grasa de por sí libera sustancias que son inflamatorias, que se llaman citoquinas. Entonces, a mayor grasa corporal, constantemente se están liberando estas sustancias inflamatorias. Y por otro lado, el síndrome metabólico, me refiero sobre todo a la resistencia a la insulina y la diabetes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hecho de que en sangre estemos constantemente teniendo pics de glucosa, de azúcar en la sangre y de insulina, esa alza y baja, esos picos de glucosa hacen que se genere inflamación de por sí. Otra causa son infecciones crónicas, es decir, infecciones que en realidad pensamos que ya no están o no las sentimos, pero están ahí en realidad en nuestro cuerpo y se está generando una respuesta inflamatoria constante.
que puede ser, por ejemplo, a virus o a hongos, y que muchas veces generan, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o de otro tipo. Otra causa son las deficiencias nutricionales, principalmente porque cuando faltan algunos nutrientes, el cuerpo no tiene la capacidad de generar una respuesta antiinflamatoria adecuada. Entonces nos inflamamos, pero el cuerpo no puede contrarrestarlo con una respuesta antiinflamatoria porque no tiene los nutrientes necesarios. Y por último, disbiosis intestinal y la permeabilidad intestinal aumentada. ¿Ya? Es lo que hablaba en el otro video, que en el fondo esta alteración de bacterias, virus que tenemos en el intestino, que debemos tener, pero que si no son las más adecuadas, van a ir en contra de nuestra salud en vez de ayudarnos a cumplir nuestras funciones, y a eso se le llama disbiosis, que es muy común hoy en día, y a su vez puede estar asociado también a una mayor permeabilidad intestinal, es decir, que la barrera intestinal se hace menos selectiva y empieza a dejar que pasen tóxicos al cuerpo, al organismo, y en vez de que se eliminen. Entonces se genera este intestino permeable que se le llama. Entonces lo que ocurre es esto, podemos tener uno o varios de estos factores dando vuelta constantemente, entonces se genera una respuesta del sistema inmunológico, que es finalmente la que genera esta respuesta inflamatoria, y que puede estar relacionada también a una hiperreactividad del sistema inmunológico, generando, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, generando alergias, porque se está constantemente, digamos, estimulando esa respuesta para que el cuerpo intente protegerse, y se genera esta inflamación crónica, esta alteración, esta respuesta del sistema inmunológico, y eso a largo plazo va generando desgaste de tejidos, de sistemas, de órganos, va generando daño, ya va generando que no se cumplan funciones correctamente, que no se liberen ciertas sustancias que se necesitan, y que quizás se liberen otras en mayor medida, por lo tanto hay desbalance. Y eso finalmente termina pudiendo ser una enfermedad, ¿cierto? Enfermedad metabólica, autoinmune, intestinal, circulatoria, como la aterosclerosis, por ejemplo, neurológica. Todo esto está asociado a una inflamación crónica persistente. Entonces, ¿cómo debiera ser una alimentación antiinflamatoria? ¿En qué consistiría esto? Se ve bien acá. Alimentación, vamos a poner nutrición antiinflamatoria. Entonces, la nutrición antiinflamatoria tendría varias características, ¿ya? Una es que debiéramos mantener siempre una glicemia estable, es decir, que el azúcar en la sangre nunca debiera tener estos cambios tan bruscos de subir rápidamente, bajar y por lo tanto generar una respuesta en la insulina, sino que debiera ser mucho más estable para evitar la inflamación. Por otro lado, debiéramos tener un buen equilibrio de ácidos grasos omega 6 y omega 3, ¿ya? Porque esto es importante, porque hoy en día con el tipo de alimentación que tenemos, normalmente consumimos mucho más omega 6, y para simplificarlo, el omega 6 está muy relacionado con la respuesta inflamatoria, y el omega 3 es fundamental para la respuesta antiinflamatoria. Entonces todos los aceites vegetales, a excepción del de oliva, pero el aceite de girasol, de maíz, las grasas animales, ya por ejemplo los embutidos, los alimentos procesados, todos esos son ricos en omega 6, y lo que es alto en omega 3 son principalmente los productos del mar, pescados, mariscos, y algunas semillas como chia, linaza. Entonces, por eso es que normalmente tenemos mucho más alto que el omega 3, y la relación de ellos debería ser 1 a 1, debieran estar más o menos en la misma cantidad, pero no ocurre, y eso hace que haya un predominio de la inflamación versus la antiinflamación. Por otro lado, la alimentación debiera ser prebiótica,
Prebiótica se refiere a que alimente bacterias saludables, ¿ya? Y ahí está sobre todo relacionada la fibra, pero también debiéramos evitar la hiperpermeabilidad, o sea, debiéramos evitar, por un lado, que nuestras bacterias se contaminen, evitar que crezcan bacterias malas, digamos, y para eso hay que evitar todos los aditivos artificiales, los colorantes, endulzantes que dañan la microbiota más sana, aportar fibra que va a alimentar esa microbiota más sana y por otro lado evitar ciertos alimentos que pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Y dentro de eso hago especial mención al gluten y los lácteos. ¿Qué pasa con el gluten y los lácteos? A ver, nada es de por sí en sí mismo malo o bueno, ya todo depende de un contexto en realidad. Y lo que pasa con el gluten hoy en día es que los cereales que comemos hoy en día, el gluten es la proteína de cereales como el trigo, cebada, centeno. Y lo que pasa ahora es que estos cereales están genéticamente modificados para que se vuelvan más resistentes en la cosecha, entonces se vuelven más resistentes a los cambios climáticos, a posibles infecciones, pero eso a la vez hace que se vuelva más resistente a nuestra propia digestión. Entonces, el gluten que por lo general encontramos hoy en día es un gluten mucho más complejo, más difícil de digerir y que interactúa con la barrera intestinal y finalmente muchas veces hace que se pierda una barrera competente y se vuelva mucho más permeable a que pasen sustancias tóxicas, ¿ya? Y esto ocurre especialmente con el gluten de las harinas más refinadas, como la harina de trigo blanco especialmente. Entonces, si uno fuera, por ejemplo, a otros lugares en donde quizá se procese el trigo de manera distinta, se cultive de manera distinta, quizás no tendríamos problema con el gluten. También obviamente depende mucho de la cantidad. Pero el gluten que consumimos hoy en día en general nos está generando más daño. Y los lácteos pasa un poco parecido también. Los lácteos tienen una proteína que es difícil de digerir. La leche de vaca es muy distinta a la leche materna, por lo tanto el cuerpo muchas veces la reconoce como algo extraño y como algo del que tiene que protegerse. Y además la leche de hoy en día está procesada por la pasteurización. Las vacas generalmente han recibido hormonas, han recibido antibióticos, por lo tanto la calidad de esa leche tampoco es la misma, ¿ya? Y muchas veces nos puede generar daño. Entonces, una alimentación antiinflamatoria por lo general va a eliminar estos componentes o al menos los va a disminuir y va a preferir los de mejor calidad. Y por último, los antioxidantes. Ya una alimentación antiinflamatoria siempre incluye los antioxidantes porque el cuerpo genera óxidos, genera radicales libres que finalmente son óxidos que debe neutralizar, ¿ya? Y a mayor inflamación, más óxidos se generan y si no hay un buen sistema antiinflamatorio y antioxidante, quedan dando vueltas, no se neutralizan y van oxidando efectivamente y van dañando estructuras. Entonces necesitamos apoyar esa función del cuerpo con algunos elementos antioxidantes. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, los frutos rojos, los arándanos especialmente, el resveratrol de la uva, el brócoli, por ejemplo, que tienen componentes antioxidantes, ¿ya? Otros elementos más antiinflamatorios que podemos agregar, cúrcuma, jengibre, ¿ya? Que también es fácil de incluir en las comidas. Y bueno, para resumir un poco como en qué consistiría una alimentación antiinflamatoria, podríamos decir que hay elementos que hay que definitivamente eliminar o ir disminuyendo progresivamente y otros que hay que incluir, ¿ya? Lo que debiéramos eliminar para una alimentación más antiinflamatoria son los azúcares, ¿ya? Que generan alteraciones metabólicas en la glicemia y también generan alteraciones de la microbiota. Las harinas refinadas, especialmente la de trigo blanco, la harina blanca finalmente. Ya es preferible sustituirla por otro tipo de harinas
Incluso se podría permitir algo de gluten, pero proveniente de orígenes más limpios, quizás de también harina de centeno, que tiene un poco más de fibra, que tiene también otro tipo de gluten, pero sí o sí eliminar la harina de trigo blanca. La grasa animal, ya sobre todo la grasa animal visible, entonces los embutidos especialmente, y la manteca. Aceites vegetales, como el que les mencionaba, que era el de girasol, el de palma, todos menos el de oliva, y aditivos sintéticos. ¿Ya? Los aditivos que vienen en los productos procesados como colorantes, saborizantes, preservantes. ¿Y qué es lo que debiéramos incluir en la alimentación? Frutos rojos, frutas rojas que son altos en antioxidantes, verduras verdes, como el brócoli, la espinaca, acelga, que también tienen antioxidantes, también aportan otros nutrientes, aceite de oliva, extra virgen, frutos secos y semillas, ¿ya? Especialmente la chía, la linaza, que nos aportan omega 3, y cúrcuma y jengibre. ¿Ya? Que son antiinflamatorios. ¿Ya? Y podríamos decir también productos del mar, pero ahí siempre depende de los gustos de cada persona. Pero al menos si incluimos algunas semillas podemos tener un poquito más de aporte de omega 3. Entonces estas son las cosas que debiéramos incluir, estas son las cosas que debiéramos evitar, y más o menos en esto consiste la nutrición antiinflamatoria, que busca efectivamente disminuir este proceso inflamatorio, esta inflamación crónica que está en nuestro cuerpo por debajo del umbral del dolor, por lo tanto que no se siente, que no duele, pero que está y está generando daño. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contarles. Me salió un poco más largo de lo normal, pero bueno, si tienen alguna pregunta, duda, cualquier cosa, me avisan. Chao, chao.